En el punto uno es con nuestros conocimientos, vamos a sacar el concepto de corriente, voltaje y resistencia, indicando sus características y propiedades. Para empezar, la corriente está constituida de que, pues, en pocas palabras, es la corriente eléctrica, que solo es la que le circula las cargas eléctricas a través de circuitos eléctricos cerrados. Y en pocas palabras, las corrientes eléctricas o electrones de carga negativa pasan a carga positiva, en pocas palabras. Entonces, eso es lo que constituye la corriente. El voltaje se considera como una tensión o diferencia de potencial, que es la presión que ejerce una fuente de suministro. Dentro de una corriente de circuito cerrado, el voltaje, hay dos tipos de voltajes: el voltaje que entra y el voltaje que sale. Dentro del circuito es el que regula la potencia, mientras que el circuito requiera más corriente o más electricidad, el voltaje va a estar aumentando. Y por último, la resistencia. La resistencia, en pocas palabras, es toda la que... La resistencia eléctrica es toda la posición que se encuentra la corriente a su paso del circuito eléctrico. En pocas palabras, se retiene el libre de flujo de cargas eléctricas o electrones. Por ejemplo, dentro de un circuito, por ejemplo, así más o menos, aquí va la corriente, es ese voltaje, y la resistencia son estas ondas que regulan o limitan la corriente dependiendo, dependiendo de la corriente o la energía requerida en cada circuito. Para el punto 2, que es determinar la metodología, fórmulas y unidades utilizadas para solucionar problemas de electricidad, así como el magnetismo. Las fórmulas que adquirí o que encontré son las siguientes. La primera, la Biot-Savart, que hay varias fórmulas, pero la primera es la de densidad de campo magnético es igual a la permeabilidad magnética en el vacío sobre 4pi dentro de longitud de alambre por diferencial de longitud por, por x a la vector unitario sobre la distancia de punto de alambre al cuadrado. Sobre esto se va a aplicar también la fórmula de la de densidad de campo magnético es igual a la permeabilidad magnética en el vacío sobre 2pi por distancia del punto de alambre. Ya por eso ya se van sacando los demás procedimientos, sustituyendo los valores, y al final para sacar el resultado sería que sería permeabilidad magnética en el vacío por n por distancia distancia punto de alambre al cuadrado sobre 2x al cuadrado más distancia de punto de alambre al cuadrado sobre 2 medios.
Otra sería la ley de Ampere, que su fórmula sería B sobre dl igual a I en sería Longitud o magnético, producto punto con un diferencial de longitud. diferencia de longitud. La integral cerrada, integral de una trayectoria cerrada. Sería la fórmula sería la integral de trayectoria cerrada de unidad de campo magnético por resistencia por distancia de longitud, que sería siendo igual a permeabilidad magnética en el vacío por corriente encerrada de la superficie. Luego sería la ley de Ohm, donde para sacar la W debes de realizar que es VI igual a I al cuadrado R por R igual a V al cuadrado sobre R, que en pocas palabras sería la de fuerza electromotriz por corriente igual a corriente cuadrado por resistencia, que es igual a fuerza electromotriz al cuadrado sobre la resistencia, pero para sacarlo V tienes que multiplicar la de fuerza automotriz por resistencia. Y la otra sería esa fórmula que para sacar la coeficiencia de temperatura es necesario dividir la resistencia inicial menos la resistencia final o viceversa, que sigue haciendo este icono sobre la resistencia inicial por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y la otra sería la ley de Kirchhoff, que su fórmula es I por F igual a I1 más I2. Multiplicando todo esto se sustituye a IR al cuadrado igual a IF de R1 sobre R1 más R2, que sería siendo la I sería la de corriente, la F sería fuerza y la R sería resistencia.